vimos? ¿Cuál fue lo último que vimos? Porfa, ¿quién me dice? Vimos la de la eficiencia, ¿sí la vimos? Ya se las di. Lo de la eficiencia del motor. Me contesta. Ya, profe, nos dictó pérdidas y eficiencia de una máquina de corriente directa. Pero sí les di la fórmula de las pérdidas. Sí, profe. Sí. Potencia de salida entre potencia de entrada y todo eso sí lo vimos. ¿Hay algún ejercicio que hicimos? ¿Sí me escuchan? Sí, nos dictó uno, pero no lo hicimos. ¿Se quedó de tarea un ejercicio? Ajá. Nadie lo hizo de seguro porque nadie me quiere contestar por eso. No le entendí, profe. Entonces se Yo quedó uno de tampoco le ejercicio. entendí. ¿No lo entendieron? No, No, profe. profe. Tú eres la que hace siempre los ejercicios, Jani, ahora ¿por qué no? No le entendí. ¿No lo entendiste? No, no tanto. No tanto. A ver, léelo por favor y ahorita te lo explico rápido. Sí, un motor en derivación de corriente directa está conectado a una línea de 240 voltios. Tiene corriente de 75 amperes. Si la resistencia del circuito del campo es de 100 ohms, calcular la corriente del campo de línea y la potencia de entrada del motor. Vale. A ver, acuérdense de su circuito, de su motor de en paralelo. Sí, está en paralelo, me dice que está en derivación, es lo mismo, acuérdense, derivación que paralelo. Sale y vale. Me está diciendo que lo está alimentando un voltaje de 240. Y tenemos una resistencia por ahí de mi campo. Y me dijiste que era 100 ohms, la resistencia del campo. Si yo tengo un voltaje que está entrando y tengo una resistencia del campo, por ahí puedo calcular mi corriente de mi campo. Y F es igual al voltaje entre mi resistencia. ¿Sale, vale? Y por ley de Ohm puedo sacar mi corriente de mi campo, la puedo sacar. ¿Sí? Porque está en paralelo, mi resistencia de mi campo está en paralelo con mi voltaje y lo puedo calcular, no hay ningún problema. ¿Sale, vale? Ahí ya tengo el primer inciso. Okay. El segundo inciso me dices, quiero que mi corriente de mi línea, ¿no? Mi corriente de mi línea es igual a mi corriente de mi campo más mi corriente de mi armadura. Ya tengo porque de datos me da mi corriente de armadura. Sí. Sale, ¿vale? Ya tengo la segunda. Dan 75 amperes. Sale. De datos se dio 75, ¿no? Sale. Y le sumo la del campo. Ya me da mi total. Ok. Sale, vale. La tercera pregunta. La tercera pregunta es mi potencia de entrada. Acuérdense que tenemos una potencia de entrada y también una potencia de salida. Tengo una corriente de línea y una corriente de armadura que es la de salida. Son muy diferentes por todas las pérdidas que tengo yo en todo mi motor. Entonces, mi corriente de mi línea va a ser mayor a mi corriente de mi armadura por lo que sale. Mi voltaje que sale, que es VG, va a ser menor ese voltaje que el que entra de BT, ¿verdad? Por todas las pérdidas que tenemos. Pero me está pidiendo ahorita aquí una potencia de entrada. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi voltaje de línea, bueno, voltaje de T por mi corriente de mi línea. Esa sería mi potencia de entrada. ¿Sí? Y eso sería todo, chavos. Así de fácil. Así de sencillito era el ejercicio.
caray. Profe, ¿cree que lo podríamos ver en una diapositiva? Sí, Porque no me aquí, acuerdo ni de qué ejercicio. sí, aquí se los tengo ahorita, aquí nomás, yo quería ver a ver quién lo había hecho, sí, y ya, ok, sale y vale, pues se los voy a pasar para que lo copien y nos vayamos más rapidillo. A ver, aquí me dice, un motor en derivación está conectado a una línea de 240, Ah, sí, ya. Ajá. tiene una corriente, déjenme mover esto porque no puedo ver aquí. Tiene una corriente de armadura de 75 amperes, resistencia del circuito del campo. Si estamos diciendo que es en derivación, nomás tengo un campo. Si yo digo que es mixto, tendría los dos campos, ¿verdad? El de paralelo y el de serie. Pero me dice aquí que es un motor en derivación, entonces tendría nomás 100 ohms. Calcular corriente del campo, les digo, si yo tengo en paralelo mi voltaje con mi resistencia de mi campo, lo puedo hacer por ley de Ohm. ¿Sí? Y luego mi corriente de mi línea es la suma de las dos. Ya les di fórmulas. Y mi potencia de entrada es mi voltaje BT por mi corriente IL, tendría mi potencia de entrada. Eso es, señores, así de sencillito el ejercicio. Haré unos minutillos para que lo copien. La resistencia de mi campo en serie es RS, ¿sí? Y la resistencia de mi armadura RA, pero la de mi campo en paralelo o en derivación es la F. O sea, IF es corriente de mi campo en derivación, IA es corriente de mi armadura. Oh, gracias, profe. Sí, de nada. Se encontraban en... La potencia también, puedes ocupar la potencia, acuérdate entre voltaje, ¿ya? De Ok, boleto. pero solo dijo si solo se encuentran en paralelo, ¿no? Si se encuentra paralelo, sí, señor. Si se acuérdense de sus circuitos, ahorita lo que vieron, pero hay muchos que no vieron, ¿verdad? No han hecho circuitos eléctricos. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces ahí es donde, pues, ya ven, ahí es donde se atora uno luego. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni modo de que me regrese. Ya no puedo yo ahí. A ver, entonces solo para retomar, es que si no mal recuerdo, este era bueno, estábamos viendo motores, ¿qué? De corriente directa. En corriente directa, pero en derivación, ¿no? Algo así Este era es ese. un motor en derivación o en paralelo. Ahí ustedes tienen su Ah, ok. dibujo. Ustedes tienen ahí Entonces, su dibujo, cómo es en paralelo, cómo va. Ustedes ahí lo tienen. ok, es que ya había olvidado que en derivación era igual que en paralelo. Sí, pónganle ahí derivación o paralelo, porque en todos los libros se maneja en derivación. Y hay unos que en paralelo, entonces yo lo tengo que enseñar más en derivación, porque así viene casi en todos los libros, pero es en paralelo. Ok, Es en vale, paralelo. profe. Vale, gracias. Sí. De nada, de nada. Ya se las mandé ahorita, lo mínimo a los de la primera semana ya se las mandé. Toda la semana que viene ya saben qué día y qué motor le toca. Ahorita sería hoy en la noche, ahorita en la noche les mandaría a los demás porque me mandaron unos de 3, otros de 2 y lo estoy arreglando, mano. Y se los mandaría en la noche o mañana por mucho. Ya a los que se pasan a la otra semana, del 23, 24, 25, 26 ya están. Ya después, ¿qué sería? Sábado 28, 29, 30, a partir del primero, ¿no? 30, 31, no, 30, primero, 2 y 3 por ahí, ya se las mandaría hoy, te digo, mañana. Si a ti no te la mandé, toca dentro de 15 días casi, man. Sí, pero sí se las mando, pero sí ya se las voy a mandar, se las mando ahorita en estos días. No te preocupes. ¿Cuándo comenzamos las exposiciones? El día 23, el lunes que viene. Ah, pues creo que tú eres uno de los primeros, ¿no? El primero, exactamente, el 23 me toca. Ah, pues el 23, señor. Ese día. Es mejor. No es por nada, pero los motores, si tocó el primero es el jaula de ardilla, es el más fácil. Ese es el más fácil, la verdad.
Ok, Entonces, pues gracias. no te preocupes. La verdad la tienes fácil. Tienes mucho de dónde sacar, o sea, mucho material. Sí, señores. A ver, ¿ya lo copiaron? Sí. Sale, Sí, Yo vale. ya, profe. Profe. Vámonos a otro, ¿no? Porfa, para que nos dé tiempo, porque si no, luego ya ven que nos gana. A ver, espérenme. Mejor se los voy a dictar para que lo hagan tantito y les regale medio puntito, señor. ¿Sale, vale? Está bien sencillito también, ¿eh? O sea, como para que... ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, profe. Vale, va. Sí, Ahí Sí. profe. les va, señores. Un motor en derivación también está en derivación. Consume 6 kilowatts. Coma, lo alimenta una línea de 240 volts. Coma, la resistencia del campo es de 100 ohms. Resistencia del campo es de 100 ohms. Calcular corriente de línea, coma, corriente del campo, coma, y corriente de armadura, chavos. Sus tres corrientes. Sale así de sencillito. Profe, ¿puede repetir cuántos volts alimenta la línea? 240, Gracias. sí, 240. La armadura es la corriente de línea menos la corriente del campo, que sería igual a 22.6 amperes. Ah, ok, señores. Sí, señor. Entonces ya ven lo que sencillito está y le hacemos mucho cuento. Déjenme, se los comparto para que lo vean. Sale, señores. Entonces, ¿qué tenemos? Me está diciendo un motor, sí, en derivación. Fíjate, aquí puse otra letra. Un motor en derivación consume 6 kilowatts de una línea de 240 volts y la resistencia al campo es de 100 ohms. Calcular corriente de línea, corriente del campo y corriente de mi armadura. ¿Sí? De mi potencia, que es igual a mi voltaje por mi corriente, despejo mi corriente de mi línea, es igual a mi potencia entre mí, son 25 amperes de mi corriente de mi campo, sí, y
divido mi voltaje, ¿sí? Mi voltaje entre mi resistencia es igual a 2 puntos y de acá mi corriente de mi armadura es igual a mi corriente de mi línea menos mi corriente de mi campo. Y son 22.6, señores, ¿sí? Ahí está, señores, cópienlo, por favor. Señores, ahorita nomás sus presentaciones, acabando sus presentaciones, después vamos a tener puros ejercicios, chavos. Desde ahí hasta acabar el semestre, puros ejercicios van a tener. ¿Sale, vale? Ok, un motor combinado, acuérdense, este es combinado o mixto, como le quieran poner. Un motor combinado tiene una corriente de armadura de 12 amperes. ¿De cuánto? 12 amperes, Gracias. ¿sí? Coma, resistencia de armadura de 0.05 ohms, resistencia de armadura 0.05 ohms. Ya me perdí, profe. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sale, va, se lo repito con calma. Un motor combinado tiene una corriente de armadura de 12 amperes, coma, resistencia de armadura de 0.05 ohms, resistencia de armadura 0.05 ohms y resistencia del campo en serie, no es en derivación. Dije resistencia del campo en serie 0.15 ohms. 0.15 ohms. Coma. Lo alimenta una línea de 115 volts. Lo alimenta una línea de 115 volts. Coma, calcular ¿sí? Voltaje contra electromotriz viene siendo lo mismo que VG. ¿Sí? Calcular voltaje contra electromotriz y entre paréntesis pónganle VG. Y potencia de salida en HP. Potencia de salida en HP. Esos dos, ¿con qué hagan esos dos nomás? Para que le vayan agarrando más la onda.
¿Sale, señores? Ahí se los dejo tantito. Me salieron 339.91 potencia de salida en HP. ¿Está bien o es mucho? A ver, déjame ver. 331 sí es mucho. 330, ajá. Ok, Sí. entonces déjame checarlo de nuevo. Chécalo bien, sí. Profe, creo que a mí ya me salió. Bueno, no sé. En la potencia me da 1811.98 horsepower. ¿Mil qué? 1811.98. 1811. A ver, déjame ver. No, sí, también no andas un poquito arriba, no es para tanto. Ok. Chéquenlo Ese bien. me salió muy poquito, profe. ¿A ti cuánto salió? 7. No. En mi caso me salió 1.811 HP. Sí, señor. A ver, pero entonces dígame qué es lo que hizo. ¿Seguro que quiere que se lo diga yo o prefiere que el punto se lo dé a alguien más? Porque yo no la curso. Bueno, vamos a esperar a ver quién quiere los puntitos. Órale, ya. Pues yo si la digo yo me salió lo mismo. No, pues entonces vamos a esperar a alguien mejor que lo esté cursando. Yo lo estoy cursando. Ah, no, pues ahí está, entonces te lo doy, órale. Bueno, pues tomé primero los 12 volts de la armadura y lo multipliqué por los 0.5 ohms de la armadura también. Y eso le sumé la multiplicación de 12 amperes por los 0.15 ohms del campo y me sale 2.4. Ajá. Esos 2.4 se los resto al suministro de los volts, que son 115 menos 2.4, 112.6. Y eso lo multiplico por los 12 volts y me sale mi potencia de salida en 1351.2 watts. Eso lo transformas a HP y te sale 1.811 HP. Ok, entonces, Y a ver, VG te sale 112.6. por lo que estoy entendiendo es de tu fórmula de BT, de ahí despejaste BG. Ajá. Y te sale 112.6. Eso, 112.6 volts. Sí, pero de ahí es donde Ajá. sale, de ahí es donde sale, y ya después ya de ahí pues, lo dividen en 746. Bueno, lo multiplicas Lo multiplicas. sí, por tu corriente de tu armadura y ya te sale tu, Ajá. Tu tu potencia en watts y ya luego si divides entre 700. 46. Ajá. Y Te ya. sale 1.81. Sí, señor. Ahora sí, vamos a pasarlo para que lo copien. A ver, señores, aquí está. Un motor combinado tiene una corriente de armadura de 12 amperes, resistencia de armadura 0.05 ohms y resistencia del campo 0.15 ohms. El motor lo alimenta una línea de 115, calcular voltaje contra electromotriz, o les decía era BG, y potencia de salida en HP. De mi fórmula de BT, que por ahí se las di, es igual a BG más mi corriente de mi armadura, que multiplica mi resistencia de mi armadura más mi resistencia de mi campo en serie. Si yo despejo de aquí BG, me queda BT menos mi corriente de mi armadura, que multiplica a mi resistencia de mi armadura más mi resistencia de mi campo en serie. Nomás pongo números, señores. 115 menos 12 y la suma me queda 112.6, lo que dijo su compañero.
Si yo multiplico VG por mi corriente de mi armadura, es mi potencia de salida. Si yo esto lo divido en 746, me queda 1.8, señores, HP. ¿Sale y vale? Sí, señores, adelante, cópienlo, ahí se los dejo un ratito. Vámonos a otro ejercicio, señores. Un motor de 15 HP. Consume 55 amperes de una línea de 240 volts. Lo repito, señores. Un motor de 15 HP, consume 55 amperes de una línea de 240 volts a plena carga. Calcular la eficiencia y pérdidas totales. Dale, señores, unos minutitos y a ver quién lo hace. Creo que sí. La eficiencia me dio de 84.77. A ver, déjame. Y 84 punto ¿qué? 77. Ajá, ¿y tus pérdidas? De 2.01 kilowatts. Ajá. Sí, sí, potencia, pérdidas totales y todo eso se da en watts, acuérdense. Sí, no le permito. Ok, Me da señorita. 2.01. Ok, señorita. Déjeme pasárselos. ¿No debería ser 2.7 en pérdidas totales? No, sí es 2.01, señor. Ok. Ahorita vamos a verlo, véanlo. Vamos a verlo. Un motor de 5 HP consume 55 amperes de una línea de 240 volts a plena carga. Calcular la eficiencia del motor y pérdidas totales. Sí, yo de mi fórmula, de mi potencia de entrada es igual a mi voltaje de línea por mi corriente de línea. Esto de aquí también puede ser BT, ¿verdad? No hay ningún problema, viene siendo lo mismo, 13,200. Mi potencia de salida me dice que son los HP, por 746 son 11,190. Mi eficiencia, potencia de salida entre potencia de entrada son 84 punto y cachito que dijo su compañera, yo lo pongo cerrado, 84%, y mis pérdidas totales son mi potencia de entrada menos mi potencia de salida, y son 2010 watts. Su compañera dijo 2001 kilowatts. No hay ningún problema. Sí, señores, se los dejo unos minutitos para que lo copien. Sí, también lo tienes que transformar a watts, pero yo sé que sí es lo mismo. Sí. Es que estaba viendo que era, en el cálculo son 746 el caballo a caballo de fuerza y el caballo a vapor te lo maneja 736. Ah, caray. ¿El caballo a fuerza, me dices? No, el caballo de fuerza es 746 por un watt, ¿no? Sí. Para sacar watts. Pero Sí, el caballo a vapor es a 736, por lo que estaba viendo. Y es que me sacó de extraño que en las placas algunos no digan caballo de fuerza, sino digan caballo a vapor. Entonces, ¿cuál sería la fuerza entre un caballo a vapor y un caballo de fuerza? O sea, 10 watts menos. Ajá. Sí, porque me dice son 736 y 746. Ajá, y es lo que estaba viendo en algunas placas de motores, pero no sé si es otro tipo de
potencia o sea otra medida, otra unidad de medida, no sé, porque, bueno, la diferencia entre caballo a vapor y caballo de fuerza. Sí, yo sé que se manejan iguales, ¿eh? Caballo a vapor y caballo de fuerza se manejan iguales, pero dame chance de checarlo. Déjame checarlo. Qué bueno que más pues no observación, pero esa notificación. Dame chance de checarlo y te lo digo, pero yo sé que si se maneja igual, ¿eh? Porque eso es de Es que estoy Europa. investigando investigando y en internet lo manejan, bueno, diferentes páginas como 10 menos 736, por eso que sí me sacó mucho de onda. Ajá. Ese dato es de Europa. Entonces, dame chance porque no es americano. Dame chance de checarlo y te lo y te lo digo. Lo vemos, mano, con mucho Gracias, gusto. profe. Sí, sí, de Gracias. nada. Sí. Se tiene un motor de corriente directa en derivación. Se tiene un motor de corriente directa en derivación. Lo alimenta una línea de 240 volts. ¿En derivación qué más, perdón? Sí, lo alimenta una línea de 240 volts. La resistencia del campo es de 94 ohms. ¿Ese cuánto, profe? ¿Cuánto, perdón? 94. Resistencia resistencia del campo es de 94 ohms. Resistencia del circuito de la armadura resistencia del circuito de la armadura es de 0.15 ohms. 0.15 ohms. Corriente nominal es de 145 amperes. ¿De cuánto, perdón? 145. Corriente nominal, 145 amperes. Tiene pérdidas mecánicas de 900 watts. Pérdidas mecánicas de 900 watts. Profe, ¿podría repetir el problema? ¿Quieren que repita todo el problema? Sí, profe, por favor. Sale, va. Se tiene un motor de corriente directa en derivación, lo alimenta una línea de 240 volts, la resistencia del campo es de 94 ohms, la resistencia del circuito de la armadura es de 0.15 ohms. 0.15 ohms. La corriente nominal es de 145 amperes,
Pérdidas mecánicas son de 900 watts. Coma. Calcular. Pérdidas en el cobre del campo. El inciso A, pérdidas en el cobre del campo. ¿En el qué dijo? Pérdidas en el cobre del campo, o sea, en el campo de derivación. Acuérdense ok. que tenemos aquí dos bobinas, está la del campo en derivación, hay sus pérdidas en ese. Inciso B, pérdidas en la armadura. Inciso C, potencia en HP. Y inciso D, eficiencia. Repito lo que hay que calcular. Pérdidas en el cobre del campo. Inciso B, pérdidas en el cobre de la armadura. Inciso C, potencia en HP. Inciso D, eficiencia. Sale, señores, unos minutitos